de nuevo con todos vosotros, queridos amigos y amigas, en estos estudios sencillos de la Biblia. Estamos hoy en el tema 308 y vamos a hacer la introducción al libro de Job. Como siempre, tenemos a Francisco que nos va a dirigir la palabra. Adelante. La Biblia preparada en el libro de Job. Bueno, comenzamos un nuevo libro de la Biblia, en este caso el de Job. Vamos a realizar una pequeña introducción al libro para luego, cuando lo comentemos, lo entendamos mejor. El libro lleva como título el nombre de su personaje principal, Job. Exactamente no se conoce quién lo escribió. La antigua tradición judía, aunque no en forma unánime, atribuyó el libro a Moisés. Algunos sugieren a Eliú, otros a Salomón o a Esdras como posibles autores. Otros creen que el libro es obra de un autor desconocido, tal vez del tiempo de Salomón, o del tiempo de David, o del tiempo del cautiverio babilónico. De todas formas, todos son conjeturas. No obstante, nos podemos inclinar por Moisés como su autor posible. Este pasó 40 años en Madián, lo cual le daría amplios antecedentes que explican el fuerte sabor arábico evidente en todo el libro. La formación egipcia de Moisés también explica las alusiones a la vida y prácticas egipcias. El cuadro de Dios como creador y sustentador corresponde bien con la narración de la creación, conservada en el libro de Génesis, también escrito por Moisés. Por ejemplo, ciertas palabras usadas en el libro de Job aparecen también en el Pentateuco, escrito por Moisés, pero no en otro lugar del Antiguo Testamento. El comentario anterior revela el tiempo aproximado cuando se escribió el libro, durante la permanencia de Moisés en Madián. Job puede haber sido contemporáneo de Moisés. Job surge en un marco doméstico propio de su época. Era un acaudalado terrateniente, honrado y amado por sus compatriotas. No se le puede identificar con ninguna dinastía o clan dominante. Se destaca como una figura solitaria y majestuosa en la historia. Es esta la historia de un hombre que retorna a la vida normal después de una serie de reveses terribles e inexplicables. Los elementos del arco histórico que hacen dramática la situación son: primero, el contraste entre la prosperidad y la ruina de Job. Segundo, lo repentino de su calamidad. Tercero, el problema planteado por la filosofía del sufrimiento, propio de su época. Cuarto, la crueldad de sus amigos. Quinto, la profundidad de su desánimo. Sexto, el aumento gradual de su confianza en Dios. Séptimo, la dramática aparición de Dios. Octavo, el arrepentimiento de Job. Noveno, la humillación de sus amigos. Y décimo, la restauración de Job. Nunca se ha expresado en forma más elocuente la gloria y la profundidad de Dios, a no ser en la persona de Jesucristo mismo. Satanás trata de impugnar a Dios. Las circunstancias tientan a Job para que dude del amor de Dios. Los amigos interpretan mal a Dios. Sin embargo, al final, Dios se revela en forma tan magnífica que Job dice: «Ahora mis ojos te ven». Es significativo que, aun en las profundidades de su dolor, Job se lamenta más porque le parece haber perdido a Dios que por la pérdida de sus propiedades y su familia. Dios está en el centro del libro, oculto a veces por nubes de incomprensión, pero demostrado al final como creador justo y amante. Job desconocía las maquinaciones de Satanás contra él. Por el contrario, él y sus amigos estaban saturados de una tradición que pretendía que el sufrimiento era siempre un castigo por un pecado específico. Job no hallaba un pecado tal y se veía frente al trance de buscar una explicación para su infortunio.
En su enfermedad, Job se halló frente a la muerte. De ese modo fue inducido a meditar en la condición del hombre después de la muerte. Él consideraba la muerte como un sueño, con una resurrección futura. En el comentario sobre el libro, a menudo se dan dos interpretaciones posibles de ciertos pasajes. La razón principal de esto es la oscuridad del texto hebreo. A menudo las palabras hebreas tienen varios significados. A veces el texto hebreo es tan oscuro que solo se puede hacer conjeturas. Sin embargo, esto no afecta básicamente el significado general del texto. El profesor George Foot Moore de la Universidad de Harvard habla de su composición como de la obra máxima de la literatura hebrea que nos ha llegado y una de las mayores obras poéticas de la literatura mundial. Es obvio que es un poema. El libro tiene 3 divisiones: prólogo, poema y epílogo. El poema se divide en 3 partes: los diálogos entre Job y sus amigos, el discurso de Eliú y la intervención de Dios. Debe decirse aquí una palabra respecto de las repeticiones que hay en el libro de Job. El lector corriente queda impresionado y a veces desanimado por las muchas repeticiones de la misma idea. Debe recordarse que en todos sus discursos los amigos de Job se proponían probar la idea, que debía interpretarse la desgracia como un castigo. Esa era la idea. Debe observarse que el predominio de la repetición cesa cuando comienza a hablar Dios. Se ha comparado los discursos de los amigos a diversas ruedas que giran sobre el mismo eje. El discurso de Eliú representa la emoción reprimida de un joven entusiasmado por lo que él considera una gran idea. Los discursos de Dios son diferentes, forman una clase separada. A través de todas las declaraciones divinas hay progreso. Cada frase está llena de significado. Los discursos de Dios son una clara revelación del ser divino que usa los objetos de la creación como un medio de expresión. El estudiante de Job debe reconocer estos hechos para poder interpretar correctamente el bosquejo del libro. Bien, pues una vez realizado este bosquejo del libro de Job, lo dejamos por hoy y mañana comenzaremos el estudio con el tema 309. Muchas bendiciones y hasta mañana.